Hola, ¿cómo están? Eh, Démosle un par de minutos al resto, que todavía hay poco, así que yo creo que un par de minutos más y partimos, ¿ok?
Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Somos 10, así que vamos a partir nomás, ¿ya? Eh, no sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que vimos la semana pasada, si es que quedó algo pendiente, si hay algo que quieran comentar. eh, Pasó un fin de semana, obviamente, pero me imagino que algo quedó por ahí, ¿ya? Estuve tratando nuevamente de ver cómo compartir eh, material, en el fondo, pero no pude. Hicimos una conexión en la tarde con la gente de la OTEC y logramos hacerlo, pero ahora está tratando de hacerlo de nuevo y no puedo. Así que tratar de tenerlo solucionado para el día jueves. Eso, no sé si alguien quiere decir algo difícil. Si no, partimos nomás. Vale, vamos. Porfa, si alguien está de nuevo por ahí en espera, yo igual tengo abierta la ventana aquí, eh, pero no me aparece el chat inmediatamente. Entonces, si saben de alguien, porfa, que está esperando, para que me avisen. Por favor, solamente si pueden, si yo lo estoy mirando a cada rato igual. Ya. Vamos a partir hoy día, vamos a hablar un poco vamos a seguir con temas de inocuidad. Ya esta primera etapa, esta etapa teórica en el fondo es aprender todo lo que me va a generar seguridad antes de empezar a ejecutar y antes de hacerlo lo práctico, ¿ya? Entonces, vamos a terminar hoy día con todo lo que tenga que ver con inocuidad, con seguridad, ¿ya? Viendo las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, y entre medio debemos tener un pequeño control formativo, ¿ya? Así que yo creo que como a las 8:40 por ahí, le voy a dejar unas preguntas, las van a responder. Y ayer lo que hice con el grupo fue que las pasaron a un Word, el que pueda, en realidad, el que esté en un computador, el que lo pueda o lo sepa hacer a través del teléfono, y después me lo enviaron por el chat. Es la forma más directa que tengo. No sé, no sé si esto se podrá hacer a través de correo, no sé qué funciona mejor, pero tratemos de hacerlo así, ¿ya? ¿Por qué una evaluación? En el fondo es como todas las clases que uno hace en cualquier parte ya después de cierta información, de cierta materia, hay que hacer una pequeña evaluación. Generalmente se hace para retroalimentar. Nosotros no tenemos el espacio ahora para la retroalimentación después de este par de preguntas, en el fondo, pero es como para que no se nos olviden las cosas, ¿ya? Las vamos a ir reforzando sobre la misma. Entonces, terminamos, reforzamos. Esa es la única finalidad del control, por así decirlo, ¿ya? Entonces nos vamos con las BPMs. BPMs, B con B larga, ¿ya? Las BPMs son las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de manipulación en algunas empresas, ¿ya? Van asociadas netamente a los procedimientos, ¿cierto? A los procedimientos, a todo lo que sea relacionado con la operación. Eh, Podemos decir que las BPM son, en el fondo, un conjunto de principios, ¿cierto? Normas también y procedimientos técnicos que van a garantizar la inocuidad de los alimentos. Final, ya en el fondo van a garantizar que los alimentos se elaboren en condiciones de higiene, de seguridad y calidad. Hablemos de estas condiciones en todas las etapas, en todos los niveles. El otro día dijimos que el manipulador de alimentos, ¿cierto? Es todo aquel que tiene algún contacto con el alimento, ya sea desde el que lo cosecha, el que lo faena, hasta el consumidor final, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto, las BPM, tanto en gastronomía como en hotelería, que son los rubros que aquí se conjugan, ¿cierto?
son la base en el fondo, son la base de cualquier sistema de inocuidad alimentaria, ¿ya? Sistemas de inocuidad hoy día tenemos HACCP, que es el HACCP, y la ISO 22000. El HACCP es un sistema en el fondo que garantiza, ¿cierto?, que cada una de las etapas de la producción o de los procesos sea segura, ¿ya? Hoy día no son normas, no están establecidas en el código sanitario, ¿ya? Pero sí se implementan. Generalmente vienen empresas de afuera a implementar estos HACCP, ¿ya? Son bien de observación estos procesos. Lo que les decía el otro día, o sea, en gastronomía generalmente no tenemos el resultado inmediato, tenemos que hacer las pruebas. Entonces, el HACCP generalmente es más de observación, ¿ya? Observación y control. Y en el fondo, el HACCP y la ISO constituyen un estándar, ¿cierto? Un estándar que asegura la seguridad, valga la redundancia, al consumidor, siempre pensando en el consumidor. ¿Cómo vamos a determinar las BPMs, cierto? Las BPMs van en directa relación con la normativa sanitaria, ya lo que les decía recién. O sea, se determinan mediante la observación, ¿cierto? Obviamente después hay un análisis y una normalización de las prácticas. Perdón, estoy un poco congestionado, no sé si es alergia, no sé si, pero estoy con algo de congestión. Ya, entonces decíamos que las BPM, ¿cierto? Se van a determinar mediante la observación del proceso. Luego de eso, yo analizo, ¿cierto? Y también hago una normalización de las prácticas. En el fondo, lo que hago a través de la observación es definir qué práctica es la correcta y yo la estipulo en algún documento, ¿cierto? Pero las BPM siempre van relacionadas con el reglamento sanitario, ¿ya? Es muy distinto un protocolo a una BPM. Las BPM van muy de la mano con lo que la ley hoy día me exige, ¿ya? No puedo yo poner dentro de mis BPM, en mi empresa, por ejemplo, lo que a mí se me ocurra. Nada de eso, porque las BPM sí son auditables. También es un proceso que es trazable, ¿cierto? Porque la BPM también me va a entregar un dato, algún dato relevante al final de cierto tiempo. Y con esos datos yo lo que hago es tomar alguna decisión. Entonces, no lo descartemos como un proceso trazable ni un proceso fundamental para la toma de decisiones, ¿ya? Eh, las BPM, para crearlas, para generarlas, ¿cierto? Tienen etapas de determinación. Y esas etapas son, yo creo que son cuatro. Hay documentos que dicen que son cinco, algunos que son seis, pero yo creo que cuatro son fundamentales y que en el fondo me dan claridad. Claridad me dan la certeza también. Una, el análisis de los procesos internos. Sí o sí, ¿cierto? Debo tener un análisis de la manipulación, del almacenamiento y del servicio, también del servicio. Hablemos del servicio cuando yo entrego el producto al consumidor. Ya, como una segunda etapa, creo que la identificación de los riesgos sanitarios potenciales también me ayuda. Aquí vamos, aquí en cada una de las etapas, ¿cierto? Yo debo identificar los riesgos sanitarios potenciales. Ojo, hablamos el otro día que nosotros solamente vamos a prevenir. Es muy difícil descartar cualquier tipo de contaminación, es muy difícil descartar el error humano, ¿cierto? Entonces, en cada una de las etapas, ¿cierto? Debemos identificar los riesgos potenciales. ¿Por cómo los vamos a identificar? No sé, pues si veo que hay una tabla que lleva 4 días sucia, obviamente es un riesgo potencial, ¿cierto? Esto tiene que ser en todas las etapas, en recepción de materias primas, ¿cierto? En la preparación, obvio, fundamental, en el almacenamiento y también en el despacho. ¿Por qué en el despacho? En el despacho yo me tengo que asegurar, por ejemplo, generalmente, cuando hago despachos, cuando traslado comida, no es que yo pueda trasladar la comida en cualquier tipo de vehículo, ¿cierto? O de transporte, no me sirve. No me sirve llevarlo en una bicicleta, no me sirve llevarlo en un canasto, no me sirve llevarlo, por ejemplo, en uno de estos triciclos, no sé, por a ras de piso. Ya debe cumplir una condición, dependiendo del producto y dependiendo de la característica, dependiendo de cómo yo voy a trasladar.
vamos a congelado, refrigerado, ¿cierto? O en caliente. Ojo que también puedo hacer traslado de productos calientes, ¿ya? También hay rangos de seguridad para el traslado de productos calientes. Y se hace mucho. Hay empresas hoy día, por ejemplo, todos estos servicios de delivery, ¿ya? Si bien trasladan la comida caliente, ¿cierto? Relativamente, ellos tienen un rango de hora y el almacenamiento, entendámoslo de manera como debiese ser, ¿cierto? Si estuvieran todas estas cajitas, por ejemplo, de Rappi o de Uber Eats y todo eso en condiciones, eso debiese garantizar que el producto, o sea, eso es suficiente para garantizar que el producto no se va a contaminar, ¿ya? Estas cajitas tienen una aislación térmica y todo el cuento. Entonces, tienen también un rango de tiempo en donde garantizan que el producto no va a sufrir ninguna contaminación porque se va a mantener bajo las temperaturas de seguridad, ¿ya? Eh, Eso también es un posible riesgo, es potencial, o sea, creo que el que ha tenido negocio por ahí o el que ha trabajado en la comida, creo que el mayor miedo es cuando uno delega esa función de que lleven el producto a otra persona. Pero se puede controlar, se puede controlar. Como tercero, la elaboración de procedimientos estandarizados. En la industria se conocen como POEs, por ejemplo, ¿ya? Eh, Los POE son los procedimientos estandarizados de sanitización, están los PEPs también, ¿ya? Pero tienen esas siglas, no es necesario que se las aprendan, solamente que las entiendan, ¿ya? Que los procesos se definen por siglas, ¿ya? Y eso también se documenta. Todos los procesos que involucran sanitización, limpieza, aseo incluso, ¿ya? También se registra, también se documenta. ¿Por qué? Insisto, la premisa va a ser la inocuidad, siempre. Todo esto lo estamos llevando a un nivel productivo más allá de la casa. Ya no es que estemos demonizando aquí o estemos dando a entender de que todo lo que hacemos en la casa lo tenemos que hacer bajo protocolos, bajo EPM, ni nada de eso. Ya salgamos un poquito de la casa y entendamos que esto lo estamos mirando desde una perspectiva distinta. Estamos hablando en términos muy profesionales y muy técnicos también. ¿Ya? Por eso les digo que entiendan el concepto. El concepto nos va a ayudar mucho a entender los procesos, ¿ya? Y como cuarto, capacitación del personal constante. Creo que, y estoy seguro, la experiencia, la labor educativa, ¿cierto? En este tipo de trabajos, cuando hay tanto proceso relacionado con la seguridad, es fundamental. Esto requiere de un reforzamiento constante. Esto no es parte de entregar el conocimiento una vez y dejar que la gente actúe, ¿cierto? Eh, la labor educativa, como la capacitación, por ejemplo, en cada uno de los procesos operativos, es lo que me ayuda. Una, me mantiene a mí también al día, ¿cierto? Me mantiene en conocimiento de todo lo que se procesa durante un día, toda la operación que conlleva un trabajo, y me ayuda también a estar en contacto con la realidad. Yo en estas capacitaciones generalmente, yo hablo en general, no hablo de mí. En general, con este tipo de capacitaciones lo que se identifica o lo que se quiere buscar son los puntos críticos de control, que se llaman los PCC, ¿ya? Que generalmente salen a través de estas capacitaciones, cuando la gente expone qué es lo más complejo de una operación, ¿ya? Entonces, tiene una doble funcionalidad ahí la capacitación. Tiene que ser constante, siempre. Entendamos también que la capacitación va siempre en pos de la mejora continua. Entonces, es muy difícil que se sufran de mejora, ¿cierto? Si yo tengo un plan de capacitación constante con la gente. Y creo que ese es uno de los temas fundamentales, de verdad. Porque cuando se involucra mucho proceso y se depende del factor humano, ¿cierto? Debe haber algún punto donde esto llegue a estar mecanizado 100%, que no sufra alteraciones, por ejemplo, o porque falta una persona, o porque no tengo un lápiz. Ese tipo y ese nivel de excusas se escuchan, por ejemplo, en producción. Entonces, tiene que ser controlado diariamente y tiene que ser reforzado a través de la capacitación. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Teníamos un invitado, ¿eh?
Un ejemplo, en un restaurante, ¿ya? Eh, Implementar una BPM consiste en verificar, por ejemplo, unas 2 o 3 veces al día los refrigeradores. ¿En qué condiciones están mis refrigeradores diariamente? Para eso sé que la ley me exige que las temperaturas de conservación son entre 0 y 5. Entonces voy a verificar la temperatura en la mañana, anoto hora, temperatura, vuelvo a controlar en la tarde, ¿cierto? Y vuelvo a controlar en la noche. Eso sería una implementación de BPM, ¿ya? Tan simple como eso. ¿Qué me aporta la BPM a la operación diaria? Algo que vamos a seguir repitiendo, conceptos técnicos también, estandarización del procedimiento, ¿cierto? Una BPM me va a evitar improvisaciones, me va a evitar o me va a controlar, ¿cierto? Un poco más los errores en la manipulación. Hablemos de errores en manipulación, generalmente cortes, quemaduras, todo ese tipo de cosas. ¿Qué más me aporta una BPM? Me ayuda a controlar las mermas, sí o sí. Una BPM, un lineamiento, me va a ayudar en mi planificación diaria. Entendiendo que en producciones masivas, producciones de volumen, la planificación diaria no existe. La planificación es con tiempo, ¿ya? Se planifica con semanas o con días de, por lo menos 3, 4 días de holgura para poder hacer una planificación de una producción masiva. ¿Qué más? Me ayuda con la trazabilidad, fundamental, porque la BPM me obliga a registrar, ¿cierto? Me obliga al proceso de la formalidad, me obliga al documento. ¿Favorece el trabajo en equipo? Claro que sí, porque todos están siguiendo un protocolo común. O sea, no es que me fomente casi como una especie de coaching el relacionarme con la gente, sino que fomenta el trabajo en equipo porque todos trabajan bajo protocolos comunes. Garantiza también el cumplimiento normativo, por lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Esto me garantiza evitar las sanciones sanitarias, pero más que todo, está trabajando bajo la ley. Y eh, refuerzan la imagen de calidad y seguridad. Hablemos de calidad y seguridad en el proceso, ¿cierto? Esto hace que también se traspase al cliente. Eh, Hablábamos ayer de cómo hacer consciente a mi cliente, por ejemplo, de que mi proceso es seguro, o cómo garantizo a través de cualquier tipo de información, ¿cierto? A mi cliente, cómo le traspaso esa confianza. Entonces les da un poco el ejemplo de lo que son las propuestas de valor. El marketing se ocupa mucho y el que esté en área de marketing me imagino que esos términos los debe manejar mejor. Yo no soy experto en marketing, pero sí he participado en marketing gastronómico. Entonces, las propuestas de valor van muy de la mano con la confianza que yo le genero a mi cliente, ¿cierto? Hoy día pasa mucho que cuando estamos, por ejemplo, alguien que venda algún producto en Instagram, lo más común, eh, casi siempre o la mayoría del tiempo muestran solamente el producto terminado, ¿cierto? Pero eso a mí no me dice nada. Claro, a lo mejor lo voy a encontrar bonito, atractivo, quizás la vista me haga entender que es un producto digerible, no sé, que sea atractivo, pero al final estoy confiando en una foto, no estoy confiando en un proceso. Entonces, ¿cómo genero esta propuesta de valor? Si es que soy especialista en esto, obviamente, en este tipo de marketing, es mostrando mi proceso, es transparentando mis etapas de producción, ¿cierto? Obviamente no todas, pero sí las más relevantes. Pues las más relevantes como mostrar que mi mesón está limpio donde yo estoy haciendo mi crema, por ejemplo, no sé, o mostrar que mis manos están limpias, que estoy trabajando con los elementos que corresponden, ¿cierto? Que tengo por ahí alguna hojita de trazabilidad. Todo eso visual me genera una confianza con el cliente. Eso se llama propuesta de valor, ¿ya? ¿Duda hasta ahí? Nada, muy bien. Yo. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Cuénteme. Bien. ¿Y tiene que ver algo igual con el tema de las plagas o no? ¿El control de plagas? La ¿El tema de PPM. la VPN? No necesariamente, porque esos son requisitos de Ceremi. Para poder Ya, funcionar, Ceremi me exige un plan de ratización o un plan, un control de plaga, ¿ya? Pero, ya. pero con las VPMs no.
No, porque la ppm va más relacionada a la producción, al proceso, ¿ya? Ya. Las plagas están más asociadas a el permiso que me da o no me da Ceremi para funcionar. Bien, profe. Ya. ¿Sí? ¿Alguien Sí. más? ¿No? ¿Estamos ok? Obviamente, tenemos muchas más formas de prevenir. Ah, perdón, como conclusión, antes de que nos vamos a otras formas de prevenir y garantizar la inocuidad, hablamos mucho sobre el lavado de manos, las comunes, ¿cierto? Pero para terminar con la ppm, entendamos que son la base de la inocuidad y la eficiencia operativa, ¿ya? Eficiencia operativa, entendiéndolo desde el lado de la contaminación, ya no eficiencia en la producción, ni en el volumen, ni en las metas diarias, sino que en la eficiencia de disminuir los riesgos de contaminación, ¿ya? Como resumen. Tenemos más formas de prevenir y de garantizar la inocuidad, ¿cierto? Muy distinta a lo que hablábamos recién, a lo típico, al lavado de manos. Insisto, va a ser un tema que lo vamos a ver, lo vamos a ver siempre y va a estar presente siempre en nuestro, de aquí hasta que terminemos el curso. No sé si alguna vez alguien, esto ya era un poco extremo, pero era necesario según el proceso que estábamos viviendo cuando estábamos en pandemia, ¿cierto? Pero antiguamente en los centros de producción, generalmente en casinos, y como estaba tan de moda el tema y tan exigente, o sea, tan exigente el tema del lavamanos, ¿cierto? Se tocaban unas campanitas como cada media hora y la gente abandonaba todas sus labores, ¿cierto? Y se iba a los lavamanos a hacer el proceso completo, contando los segundos, contando todo. Entonces, quedó bien repartido ese concepto del lavado de manos y en todo lo que esté relacionado con el control y con la prevención. Ya por eso lo vamos a ver siempre en cualquier parte, como medidas preventivas, obvio. Pero tenemos otras que sí o sí tenemos que considerar y que son relacionadas directamente con el proceso, con el producto, con el espacio, con el registro también, ¿ya? Muy relacionado también con el equipamiento. Ayer alguien me preguntaba si era mejor ocupar agua, perdón, desde la llave directamente o ocupar algún agua del bidón. Claro, entendiendo que el agua solamente pensando, y no esté mal que lo piensen así, pensando usted en el uso diario de la casa, ¿cierto? En lavar las verduras, en lavar los vegetales, en lavar la loza incluso, pero el agua tiene una importancia mucho más allá. El agua tiene directa relación con el equipamiento que yo voy a ocupar, ¿ya? Hay equipos aquí en producciones masivas que sí o sí requieren agua para su funcionamiento. Equipo, un horno, por ejemplo, que esté inyectando vapor, las fermentadoras, por ejemplo, ya todos los hornos con vectores hoy día que trabajan con tecnología y que yo los puedo programar y les puedo decir, no sé, pues cada 10 minutos inyéctame una carga de vapor, todos esos van conectados a un sistema de agua. Entonces el agua va más allá del alimento. Entendiendo, por ejemplo, que Santiago tiene una característica con el agua eh, en relación a las durezas, ¿cierto? En relación a la calcificación que genera el agua santiaguina. Entonces, si yo no tengo un agua 100% purificada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a perjudicar mi equipo. Entonces, el agua aquí, ¿qué es lo que hacen cuando trabajamos de manera industrial? Generalmente trabajan con unos equipos que se llaman ablandadores de agua. Esos ablandadores no son más que unos contenedores como el porte de un basurero chico de casa que van llenos de sal, ¿cierto? Y que están antes del ingreso del agua a los equipos. ¿Y eso qué hace? Que el agua se filtre, pase ojalá lo más limpia posible, ¿cierto? Y esto hace que mis equipos no se calcifiquen, que no se calcifiquen los ductos. Y eso ayuda al mantenimiento del equipamiento. Entonces el agua es mucho más que no sanitización, sino que limpieza o lavado. Ya también va relacionada al equipamiento. Las formas que tenemos, distintas de lo que hablábamos hace un ratito, del lavado de manos, ya muy importante, control de materias primas.
siempre verificar procedencia, fecha de vencimiento, la temperatura de recepción, ¿cierto? Y el estado físico del producto. Cuando hablamos del estado físico del producto, entendiendo que no tenga ninguna alteración visual, o sea, no podemos ver el producto dentro, pero sí visual. Ninguna presencia de hongos principal, que no tenga variaciones en el color cuando hablamos de un producto estandarizado, ¿ya? Otra forma de prevenir la separación física de la área, ¿ya? Generalmente las cocinas están diseñadas de esa forma, están diseñadas en cuartos, ¿ya? Yo no mezclo la repostería con el cuarto caliente donde proceso proteína y productos crudos, ¿cierto? Mucho menos lo voy a hacer con el cuarto frío, que es donde yo hago mis preparaciones más frescas, donde trabajo con vegetales crudos, quizás trabajo hasta con proteína cruda, ¿cierto? Separar la área física. Se supone que son tres cuartos productivos y uno de limpieza, ¿cierto? Que es el cuarto del steward. Eso simplemente para evitar la contaminación cruzada. La semana pasada hablamos un poco de que la contaminación cruzada era, eh, o la entendíamos generalmente a los alimentos, al producto, ¿cierto? Pero también la vamos a aplicar en el proceso. Debemos separar el proceso y el producto, no solamente el producto. Si voy a procesar carne, en cuarto aparte. Si voy a procesar verdura, cuarto aparte. Otra medida, el uso de termómetro, importante. En la casa también lo pueden hacer, obvio. Hoy día están todas las herramientas, o sea, hoy día el que quiere darse un gustito o hacer algo entretenido, por ejemplo, en un asado o algo, venden todas estas herramientas. Entonces, claro, a nivel productivo más industrializado es distinto el proceso de control y de registro de temperatura, pero fundamental en el fondo, ¿ya? Debemos controlar ahí la cocción, el enfriamiento, el almacenamiento y especialmente el equipo donde voy a almacenar. Entendamos que el enfriamiento es la forma más segura que yo tengo de garantizar la inocuidad en un alimento. O sea, ojalá que el proceso de enfriamiento sea en un rango de las 4 horas, utilizando un equipo, obviamente, ¿cierto? Un equipo que se llama abatidor. El abatidor genera un enfriamiento rápido de los productos, ¿cierto? La, genera una baja de temperatura en el centro del producto. Eso es lo que hace. Un proceso normal, por ejemplo, de enfriamiento de una carne, se puede demorar hasta 8 horas si yo la tengo a temperatura ambiente para que mi centro, mi núcleo llegue a los 6, 7 grados. Pero eso ya tiene, en todo ese lapso de tiempo, la carne ya está más que contaminada. Entonces, este tipo de equipos hacen que los productos bajen la temperatura en un tiempo muy corto y de golpe. ¿Ya? Eso garantiza también que el producto sea seguro. El mantenimiento y la calibración de los equipos, lo que hablábamos recién, o sea, todo tiene una relación. El agua tiene relación, la calibración de los equipos, ya hay equipos que se parametrizan, hay equipos que no necesariamente yo muevo dos perillas, hay equipos que combinan ambiente, o sea, entendamos que en la cocina tenemos tres métodos de cocción: húmedo, seco y mixto. Ya hoy día, antiguamente estos tres procesos se hacían de forma independiente. Hoy hay equipos que hacen estos procesos dentro de una sola cámara. O sea, un puro equipamiento puede hacer todo esto. ¿Ya? Entonces, fundamental. Control, mantenimiento. Hay equipos hoy día que hacen la pega sola. O sea, hay un equipo alemán que se ocupa en todos los casinos, y hay ustedes que tienen Sodexo, si lo ven por ahí en la pasada por la línea, unos hornos alemanes que se llaman Rational. Ya, esos hornos yo los puedo operar desde la casa, se lavan solo, solamente los tengo que cargar con una pastilla y el equipo hace todo solo. O sea, puede mezclar ambientes, puedo mezclar alimentos adentro y no se van a contaminar los olores, por ejemplo. Eh, Hoy día está muy fácil con esta tecnología hacer todo casi perfecto. Entonces, fundamental la parametrización de esos equipos y el mantenimiento. ¿Qué más? El agua, lo que hablábamos recién, eh, fundamental para el equipamiento y limpieza. La gestión de los residuos, ¿cierto?
hay que establecer una rutina, en el fondo, una continuidad en la operación, pero que incluya, ¿cierto?, la eliminación de los desechos. Eh, Hay normas también para eso y la BPM, que viene apegada a la normativa, también me da las nociones de cómo tiene que ser esa distribución de trabajo, ¿ya? Y de las condiciones también. O sea, separar lo orgánico y lo inorgánico, separar en qué tipo de recipiente, ya, todo eso viene establecido. El control de las plagas, lo que hablaba usted hace un ratito, ¿cierto? Estamos hablando de preventivas, no estamos hablando de que esto sea parte de las BPMs, ¿ya? Ojo ahí, Ivette, sino que preventiva. Control de plagas. El, el control de plagas también es un programa, pero es preventivo, ¿cierto? O sea, no es que en el fondo yo defino cuántas veces me van a fiscalizar o cuántas veces me van a supervisar, el no Seremi, sino que yo contrato un servicio, ¿cierto? Y este servicio puede ser mensual, puede ser anual, o puede ser 2 veces al año, o puede ser cada, no sé, una vez cada 3 meses, ¿cierto? En el fondo, eso es lo que yo defino. Lo que no debe no estar, ¿cierto? Es el registro de que esto se hizo, ¿ya? No es que a mí me obliguen necesariamente a que me tienen que ir a reponer, por ejemplo, los venenos o a realizar las trampas una vez a la semana. No, eso no pasa. Tiene que cumplir solamente con la fiscalización. Bueno, el uso de los materiales inocuos. Vamos a hablar de inocuidad de aquí hasta que no nos veamos más, ¿ya? Eh, Hablemos de utensilios, hablemos de contenedores, ¿cierto? Hablemos de envases, eh, ese tipo de cosas, todo lo que tenga directo contacto con el alimento, ¿ya? El rotulado y la trazabilidad. Profe, Dígame, ¿es lo mismo inocuidad que limpieza? ¿Cumplen la misma función o es el mismo término? la limpieza es parte de la inocuidad, pero no es lo Ya. mismo, no es lo mismo. La limpieza no es tan técnica, no es tan específica como la inocuidad. Limpieza podemos hacer de una lechuga, pero eso no me va a garantizar que esté inocua, ¿ya? Entonces es distinto, es distinto. La inocuidad involucra claro, involucra mucho más concepto, involucra mucho más proceso también, ¿ya? La limpieza no tanto. Si hablamos de limpieza, es casi un término simple, o sea, yo entiendo limpieza con barrer de repente, no así la inocuidad. La inocuidad es la garantía de que no me voy a enfermar, de que no me voy a morir, ¿ya? ¿Me puedo morir en un espacio limpio? Sí, obvio, ¿ya? Pero eso es. El rotulado, la trazabilidad, lo que hablábamos el otro día sobre lo que está fuera de un cooler, lo que está fuera de un refrigerador, se supone que es consumo inmediato y lo que está guardado, ¿cierto? Tiene alguna fecha de caducidad o tiene algún fin. Y todo eso tiene que estar registrado. Trazable, siempre. Rotación también en los inventarios, rotación en los productos, aplicar los FIFO, los LIFO. No sé si ustedes están familiarizados con esos términos que son más de almacenamiento. FIFO, LIFO, eso va a depender del orden según el primero que entra, es el último que sale y así, ¿ya? Un ejemplo claro de eso es las góndolas, por ejemplo, en los supermercados. Si yo me voy a los lácteos, generalmente en la parte de adelante están los que tienen más corta fecha, ¿cierto? De vida útil. Y para atrás están los que duran un poquito más. A eso nos referimos cuando hablamos de un FIFO o un LIFO, ya, al orden de los productos, para la rotación. Y la capacitación, lo que hablábamos un ratito, fundamental, no la podíamos dejar afuera, a pesar de que estamos hablando de otro tipo de medidas, pero la capacitación es fundamental. Ya, hasta aquí llegamos con BPMs, hasta aquí llegamos con temas de inocuidad. Y como conclusión, en el fondo las BPM no son solamente reglas sanitarias, ¿ya? Sino que también asumámoslas como una herramienta de gestión, ¿ya? La herramienta de gestión, toda la gestión me tiene que entregar algún dato, algún número. Y estas herramientas de gestión, como lo hablábamos al principio, generalmente van en pos de la toma de decisiones. Obviamente hay una normativa que cumplir, ¿cierto? Y en base a eso son las decisiones, obviamente. Pero esto me obliga a tener un control constante.
me obliga a estar encima del trabajo, sí o sí, porque esto no depende, no es lo mismo una BPM, por ejemplo, que un protocolo. Yo puedo establecer protocolos dentro de mi operación, sí, pero protocolos que se ajusten a la necesidad de mi espacio, a la necesidad de mi empresa, a la necesidad de lo que yo soy como empresa, como producto, ¿cierto? Pero muy distinto a una BPM, porque esta va relacionada directamente con el reglamento. Un protocolo lo puedo hacer, puedo tener protocolos de, no sé, po, relacionados con la higiene, puedo tener protocolos de que el cocinero puede estar con barba, pero con mascarilla. Ese es un protocolo, ¿ya? Es distinto a la BPM. Eso, ¿qué hora es? Son un cuarto para las 9 y les voy a dictar las preguntas. Van a ser, yo creo, 4 preguntas nomás. Y nos tomamos unos 20 minutos para responderlas. Porfa, hagan el esfuerzo ese de enviármela por el chat, por favor, como un documento adjunto. No tengo otra forma, de verdad, si no les diría háganlo de forma más directa. Eh, no sé si quieren que les deje las preguntas en el chat o se las voy, no, mejor se las dejo en el chat. Ya, se las voy a dejar ahí y apenas las suba todas, a partir de ahí nos tomamos los 20 minutos, silenciamos y nos volvemos a juntar. ¿Ya? Y en eso, porfa, traten de adjuntármelo por ahí.
Ya, estamos de vuelta. Porfa, los que estaban preguntando, ¿cómo adjúntenlo ahí al chat si pueden? ¿Ya? La forma más fácil. Ya, Juan tiene la respuesta. Mándela nomás. Eh, Ahí me puso un problema así, Ana. Ya, pero no importa, igual lo vamos a ver. Ya, también me llegó el de Stephanie. Bueno, avancemos mientras, pues ahí van enviando ustedes la respuesta, porfa. Dejamos un poco de lado la inocuidad, dejamos de lado la seguridad, pero vamos a seguir viendo temas que están relacionados directamente con lo mismo. O sea, todo es una cadena y lo único que cambia es la forma de documentar, lo único que cambia el documento que voy a aplicar. ¿Ya? Entonces, entendiendo un poco que hablamos de un negocio gastronómico, ¿cierto? También lo vamos a asociar con que necesitamos que el negocio sea rentable. La única forma de que un negocio sea estrictamente profesional, ¿cierto? Es que cumpla primero con la formalidad, que cumpla con los permisos, ¿cierto? A eso nos referimos con formalidad, la formalidad legal, ¿cierto? Y también que cumpla con, con procesos en el fondo que me ayuden en toda la etapa, en toda la etapa, principalmente en esta, en la etapa del costeo. Creo que es una parte fundamental el manejar lo que significa una ficha técnica, manejar lo que significa una receta, que es muy distinto a la ficha técnica, tienen relación directa pero son distintas, y también lo que es el costeo, ¿cierto? Ficha técnica, receta y costeo. Son los tres documentos fundamentales para la operación diaria, ¿cierto? Y también eh, documentos fundamentales para lo que hablábamos recién, para entender y hacer un negocio totalmente profesional en toda la área, ¿ya? Vamos a hablar un poco vamos a partir hablando de lo que es una ficha técnica en gastronomía. Entendamos que la ficha técnica, si lo vemos desde el lado del consumidor, ¿cierto? Va a ser una guía al final. Si yo compro algún producto que es específicamente para sanitización o desinfección de alguna superficie, ¿cierto? Va a venir con un instructivo. Y esa es la ficha técnica. En el fondo me va a indicar diluciones, me va a indicar procedimientos, me va a indicar quizá a qué temperatura, de qué forma debo manipular el alimento, o sea, el producto, ¿cierto? Si estamos hablando de un producto químico, la ficha técnica me va a decir, no sé, pues tiene que usar guantes de nitrilo, guantes, no sé, con alguna especificación técnica. Entonces, en cocina es lo mismo. Una ficha técnica me va a entregar el procedimiento, me va a entregar cantidades, ¿cierto? Me va a entregar el procedimiento correcto buscando la estandarización. Eso es lo que me entrega un poco la ficha técnica. ¿Ya? Y como una definición más precisa, eh, podemos decir que es un documento estandarizado, ¿cierto? Que detalla de manera precisa los datos necesarios para la elaboración de un plato o un producto terminado, hablando siempre de un producto alimenticio. Y que esta producción sea de manera uniforme, sea de manera estandarizada. ¿Qué información contiene la ficha técnica? Los ingredientes, las cantidades, ¿cierto? Los procedimientos. En esos procedimientos también están indicados el equipamiento que yo voy a ocupar según el procedimiento. Los tiempos también, ¿cierto? Hablamos de los tiempos de preparación, o los tiempos, entendamos los tiempos también como las etapas que tiene un menú, ¿cierto? Hay menús de 3 tiempos, hay menús de 5 tiempos, hay menús de 4 tiempos. Entonces a eso también nos referimos con los tiempos. Temperaturas,
¿cierto? No el registro de la temperatura, sino que la ficha técnica me va a indicar a qué temperatura debe salir el producto. O sea, no es un registro de la temperatura, es la temperatura indicada a la cual debe salir el producto. El porcionamiento, hablamos del gramaje, ¿cierto? Hablamos, la ficha me va a indicar cuál es la porción exacta de este plato. Eh, el costo no sé si siempre va a ir relacionado con la ficha técnica, en algunos casos sí y en otros no. Yo considero que no es tan necesario porque la ficha en el fondo es para la operación. La operación no siempre está relacionada con temas administrativos o temas de rentabilidad del negocio, como el costeo, ¿ya? Y también va a incluir la presentación final. Generalmente las fichas técnicas van con una foto, ¿ya? Van con una foto del montaje del plato, del montaje del producto, si es un producto envasado también, con las características del envase, con el rotulado y con todo eso. ¿Cómo aplicamos una ficha técnica en gastronomía? Eh, ¿O qué aplicación tiene en el fondo? ¿Ya? Primero, garantiza la homogeneidad, ¿cierto? Hablamos de homogeneidad entendiendo que todos van a cocinar bajo el mismo estándar que la ficha técnica me indica. O sea, eh, es como si la ficha técnica fuera la ley, en el fondo, ¿cierto? Este es mi procedimiento único y fijo para tal tipo de preparación. Me permite controlar los costos, ¿cierto? Y el rendimiento también. Si bien yo voy a expresar en el fondo en este documento el gramaje, el gramaje o lo que yo voy a disponer en un plato va en relación directa, perdón, con el rendimiento. ¿Por qué? Entendiendo el rendimiento de las proteínas del producto, ¿cierto? Yo cuando declaro el gramaje en una ficha técnica siempre lo voy a declarar en crudo. Mi, mi oferta siempre va en crudo, independiente de lo que después a usted le llegue al plato. O sea, si yo en una carta de un restaurante veo que me ofrecen un lomo que pesa 250 gramos, claro, esos 250 gramos son en crudo. Obviamente al plato va a llegar un producto que tuvo por lo menos un 30-35% de pérdida, dependiendo del proceso de cocción también. ¿Ya? Eso es lo que me va a indicar la ficha, el peso en crudo. Eh, También me sirve como base para calcular los precios de venta, ¿cierto? Aplicar el margen de utilidad. Y me facilita mucho la ficha, la capacitación, porque al final es como ir leyendo un procedimiento, ¿cierto? Entonces la gente que está en relación directa con la ficha está en una capacitación constante. Eh, ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo sobre la ficha técnica? Más o menos entendemos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Ya nos pasamos a la formalidad del proceso, completamente, a la rentabilidad, a la optimización y a los registros. Vamos con la receta. Dijimos que la receta era muy distinta a la ficha técnica. La ficha me entrega procedimientos, ¿cierto? La receta, en el fondo, es una descripción más práctica, pero de los ingredientes, ¿ya? También con algún procedimiento, pero no todos los procedimientos, solamente los necesarios, ¿ya? La receta del punto de partida prácticamente. La receta me va a dar el mapa en el cual yo me tengo que mover. Eh, la receta va más relacionada al aspecto culinario, no necesariamente al económico o a lo técnico, ¿ya? Va más directo a lo culinario. ¿Cómo aplicamos una receta correcta, cierto? ¿Qué es lo que transmite primero? Transmite un conocimiento culinario, porque en el fondo yo estoy entregando información sobre lo que estoy usando, sobre los insumos, sobre cantidades también que estoy usando, ¿ya? Por eso hablamos de una transmisión de conocimiento. Estoy entregando y poniendo a disposición, en el fondo, una preparación, algo que se puede considerar secreto, puede ser, ¿ya? Pero es una interpretación solamente, una interpretación. Lo que es técnica, lo que es temperatura, lo que es control es otra cosa. Eso es parte del proceso, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra particularidad tiene una
una receta, ¿cierto? Apoya un poco y estimula la creatividad también y la flexibilidad en la cocina. Una receta es un registro también de los errores, o sea, no existen recetas que estén establecidas y que sean verdades absolutas. Las recetas van variando también según la experiencia, según la prueba, según ensayo y error, o sea, es un registro en el fondo del avance, del proceso, de la falla, del error, ¿ya? Eso es una receta. Así la interpretamos. Y también me va a servir como una guía operativa. Eh, en el fondo, más que la operación en sí, ¿cierto? La guía operativa, hablamos, me va a ayudar a entender, en el fondo, cuáles son mis aliados, hablando del abastecimiento, ¿cierto? Esa es mi guía operativa. Me permite saber dónde moverme para yo obtener quizás los insumos dentro de mi estructura, obviamente, ¿cierto? También me va a dar luces de lo que puedo usar que en algún momento quedó a medias, lo que hablábamos recién, de la reutilización de los productos que estén rotulados, ¿cierto? A eso me refiero cuando hablamos de una guía operativa, ¿ya? La receta me da luces también para poder intervenir, para poder interpretar y poder reemplazar muchas veces, ¿ya? Hay mucho de interpretación aquí con la receta. Cuando uno consigue esa habilidad de poder interpretar los insumos que son de un valor más elevado, ¿cierto? Y tener la noción del reemplazo, por ejemplo, con algo más simple, eso también es parte de una receta, también es parte del proceso, también es parte de la optimización, de la interpretación. Y el costeo. Eh, el costeo es el tercer documento más importante y en el fondo el tercer documento que vamos a ocupar en la operación, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago a través del costeo? Tengo distintas formas de costear. En cocina, generalmente, costeamos la comida, el alimento, y eso se llama food cost, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay una etapa del proceso donde yo tengo que incluir otros gastos dentro de mi costeo, ¿ya? Y que son todos estos costos fijos, los costos variables, entendiendo que los costos variables, por ejemplo, cuando hablamos de producción, ¿cierto? Son todos aquellos que se van a incrementar en relación a mi producción. Mientras más volumen, más varían mis costos. Hablemos de los insumos, hablemos de la luz, ¿cierto? Hablemos del agua. Si hoy día necesito 100 y mi demanda se dispara mañana, voy a necesitar 200, ¿cierto? Ese es un costo variable. Y también se asumen los costos fijos. Cuando hablamos de un costeo más integral, ya nosotros en cocina vamos a costear solamente lo que involucra el alimento, ya para la operación más simple en el fondo. Pero si lo quisiéramos hacer más estructurado, debiésemos incluir todos los otros costos. Hay un montón de costos que tampoco están asociados a la operación y que también se deben considerar. Entonces, interpretar esto y operar en función de la rentabilidad también es súper importante. Entender que, por ejemplo, un negocio, sobre todo en cocina, para que sea rentable, hablemos de un 40% de utilidad, por lo bajo, por lo bajo. Ahí yo tengo nociones de que un producto es rentable. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que un 60% lo voy a asumir yo como parte de mi costo, ¿cierto? Y que tengo ese margen del 40% para moverme. Son márgenes pequeños en el fondo, ¿ya? Y que, como les dije recién, son la base nomás. Hoy día en cocina se trabaja con márgenes del 150%, 200%, y hoy día más aún, pues, o sea, hoy día el hecho de que los productos estén más caros, ¿cierto? Hace que yo no pueda mantener un costo fijo. ¿Por qué? Porque voy teniendo variaciones. Yo cuando negocio un insumo, cuando negocio un producto que es fundamental para mi operación, por ejemplo, no lo puedo negociar por un tiempo prolongado a un costo fijo. ¿Por qué? Porque mis productos, sobre todo en la alimentación, sufren variaciones. Van a depender de la estacionalidad, van a depender de la exportación, de la importación, va a depender del producto también, ¿cierto? De la disponibilidad. Entonces, el costeo siempre tiene que ser actualizado. Siempre se deben considerar todos los factores cuando uno costea, incluyendo los descuentos esporádicos que pueda tener, por ejemplo. Ya generalmente, cuando trabajo con un costo fijo asociado a una materia prima, nunca considero estos descuentos. Pero esas variaciones a mí también me sirven. ¿Me sirven para qué? Para ver qué días son más rentables dentro de mi operación
para ver en qué otros días, no sé, pues para compensar esta rentabilidad puedo trabajar un día que sea más caro y un día que sea más barato. Entonces, igual es un juego, más que un juego, pero es, eh, es algo que mantiene todo el tiempo actualizado. O sea, uno tiene que estar vinculado 100% con el medio, con los precios, con el proveedor, con el insumo, con el recurso, ver si no tengo disponibilidad de esto, con qué lo reemplazo. ¿Ya? Y generalmente nosotros pensamos en reemplazar por algo que genere un menor impacto financiero, un menor impacto económico. ¿Ya? Esa es la interpretación, siempre. Cuando se trabaja directamente en esta área, a mí me ha tocado mucho trabajar en temas de costeo. Entonces, créanme que el ser tan minucioso, el ser tan específico en una operación grande, por ejemplo, que involucra volumen, lo que le hablaba la semana pasada de una operación como un PF, que es donde se alimentan 3.000 personas, eh, tener una variación de 1 o 2 puntos a ese nivel, sí me mueve la aguja, sí tiene un impacto. Y esa es la pega en el fondo en estas operaciones grandes, encontrar esos puntos, o encontrar la forma de que una operación que está tan estandarizada, ¿cierto? Está tan diseñada, tan planificada, igual encontrar de una u otra forma los puntos donde yo lo puedo hacer más rentable. Esa es la pega del costeo, más que plasmar el costo de mi preparación en una planilla, más que eso, o sea, va a cómo yo lo hago más rentable. Ya, entonces, definiendo el costeo, es solamente cuantificar, asignar un valor monetario, ¿cierto?, a todos los recursos que yo voy a utilizar para elaborar un producto. En mi aplicación directa, ¿qué me permite? Hay un montón de costos. Puedo obtener, con un ejercicio puedo obtener un montón de costos unitarios, costos total, mis costos variables, mis PPM, que son mis precios medios ponderados, ¿cierto? Eh, Puedo obtener también la rotación de mi inventario, que es algo fundamental. En esta rotación de inventarios, por ejemplo, hay parámetros. Hablemos de rotación de inventario las veces que yo voy a usar mi inventario total dentro de un periodo, ¿ya? Los periodos generalmente son de un mes y una buena gestión siempre va a ir relacionada a un inventario de 4 veces en el mes. Eso me habla de que yo voy reponiendo mi inventario una vez por semana, ¿cierto? Y eso me habla de un negocio rentable y optimizado, 100%. Si yo tengo variaciones menores a las 4 veces, por ejemplo, hablemos de 2 veces en un periodo, es porque tengo una mala compra, una mala gestión de compra, o es porque tengo quizás un sobrestock de insumo, ¿cierto? Que eso en el fondo igual aumenta mi costo del producto, porque el tener producto estancado en una bodega, ¿qué es lo que hace? Que yo incurra en almacenamiento, costo de almacenamiento diario, y eso lo va encareciendo. ¿Ya? El comprar también, por ejemplo, en épocas de oferta, también me ayuda, dependiendo del producto, si es perecible, no perecible, ¿cierto? Si es un producto fresco, congelado. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Algo? Muy bien. Y por último, ¿en qué me contribuye el costeo? ¿Cierto? Bueno, una buena planificación de costo. Me contribuye principalmente en la optimización del recurso y a la reducción de las mermas. No sé si lo comentamos el otro día, pero hoy día está muy de moda el reutilizar, ¿cierto? El qué voy a hacer con sobre todo con las mermas de carácter orgánico. ¿Qué hago con esto? ¿En qué la ocupo? Creo y estoy convencido de que no hay que preocuparse hoy día de la reutilización, de qué es lo que hago. Todos sabemos reutilizar. Creo que la pega fundamental está en cómo evito generar esa merma. Y eso me lo da la planificación, nada más. Porque reutilizar sabemos todo. Yo sé lo que hacer con un par de cáscaras de papas, por ejemplo, las baño con queso rallado y las tiro a freír y hago un picoteo, ¿ya? Pero aún así no estoy siendo sustentable, po, porque estoy volviendo o sea, estoy reutilizando energía, ¿cierto? Estoy reutilizando mano de obra. En cambio, si yo a través de mi planificación logro bajar estos niveles de merma, ¿cierto? Significa que mi pega está mejor hecha, mejor pensada también. ¿Dudas? ¿Consultas?
Yo quiero hacer una consulta. Cuénteme, Ivette. Oiga, usted es chef. Yo sí. ¿Dicen? Sí, sí soy. Pues ya. Sí. Oiga, no, pero, o sea, no sé si la consulta está bien o no, pero tengo una curiosidad más que una consulta. ¿Es ¿Qué quiere, cierto que quiere hacer un un evento? resta- ¿Quiere hacer un matrimonio? Dígame. qué tan cierto es que un restaurante contrata a un chef, así como profesional, para que le haga la carta? Va a depender del restaurante y ¿Ya? más que la carta, yo creo que la función del chef, ojo que el título de chef no existe. El chef es un cargo solamente y el chef, el cargo me lo da un contrato, no me lo da ni un título, no me lo da la experiencia ni nada. El chef ejecutivo, que es generalmente el cargo para el que uno está, o sea, no para el que uno, sino que el que hace generalmente este tipo de funciones que estamos aprendiendo nosotros, el cargo se lo da a la empresa. ¿Ya? Pero generalmente la función de un chef es optimizar el negocio, hacerlo más rentable, crear este tipo de procedimientos. Eh, Generalmente uno como chef lo que hace es capacitar a la gente con este tipo de procedimientos. Intervenir en carta hoy día es una pega de la gente que está metida en la operación, o sea, 100%. Ellos son los que tienen el dato más sensible con lo que se consume. Lo que uno hace ahí es, en el fondo, es revisar el costo, que es lo que a uno como jefe de cocina o como chef le importa, pero intervención en la carta, y no creo que hoy día se contrate tanto chef como para hacer una carta, a menos que sea una carta que requiera mucha especificación técnica o requiera de alguna intervención, no sé, distinta, para enseñar técnicas distintas. Pero una carta hoy día generalmente la mueve el mismo chef del restaurante, no necesito contratar a alguien de afuera. Y claro, si hablamos de profesionalizar, debería ser la creación de la carta completa. Para mí, crear una carta hoy día involucra crear el procedimiento, generar el costeo, ¿cierto? Generar los planes de capacitación, elegir los proveedores y ser partícipe de toda la cadena, o sea, de todo el proceso, no solamente de la creación de la carta. Tengo que verificar que el proveedor sea el adecuado, tengo que verificar que el costo sea rentable para el negocio también. Pero claro, se podría entender creación de una carta como este proceso más integral, no solamente diseñar la comida. ¿Sí, Ivette? ¿Le respondí su pregunta? Sí, no, claro, porque yo, bueno, en algún momento alguien me comentó eso, de que contrataban como un chef para que les creara la carta y luego el que se hacía cargo de toda la manipulación y de todo lo demás era como el jefe de la cocina, porque costaba mucho mantener a un chef ahí bueno, en este caso en el restaurante, era más caro que tener un encargado de la cocina. Por eso era mi duda, por eso consultaba. Sí, no, y está bien, está bien. Creo que eso nos da para conversar estas cosas porque al final, si yo no estoy involucrado en la operación de un restaurante y me contratan solamente para generar una carta sin tener antecedentes de lo que ese restaurante mueve, por ejemplo, es muy probable que eso fracase. Y es más probable aún si es que yo mismo no le voy a hacer un seguimiento a lo que estoy implementando o a lo que estoy plasmando o a lo que estoy entregando. Entonces, más que contratar a alguien para que cree la carta, yo creo que este tipo de asesorías tiene que ser más integral, ¿ya? No sé qué tipo de chef están hablando ahí que no los pueden mantener, no sé qué tipo de rebeldía, o qué tipo de exigencia, pero generalmente una carta la crea el que está metido en la operación. Yo no me puedo desprender de un documento, por ejemplo, o de entregarle un procedimiento sin supervisarlo. Creo que eso va más relacionado con el tema de la asesoría IBET, más que contratar a alguien para que cree una carta en específico. Ya, sí, me quedó claro. ¿Sí? Sí, Pregúnteme todo lo que quiera nomás. por ahora eso sería. Por ahora eso, ya. Muchas gracias. Entonces, vámonos con la relación entre los tres conceptos, ¿cierto? Estos tres conceptos al final son fundamentales y cada concepto tiene una representación. O sea, en la cocina, el que mueve el insumo productivo, el chef o el jefe de cocina o el maestro de cocina, ¿cierto? Si hablamos del costeo, el que maneja las lucas ahí generalmente es la administración.
Y si hablamos de ficha técnica, es algo que tiene que estar en toda la área. Generalmente, una ficha técnica va de la mano con una requisición, que ese es un documento que maneja específicamente bodega. Creo que, creo y estoy convencido de que en esta triada, por así decirlo ya, en operación cocina, o sea, operación, administración y bodega, creo que el que debiese manejar más información es la bodega. ¿Ya? Ellos son los que debiesen mantener el detalle, el dato más duro, ¿cierto? Creo que esa responsabilidad es netamente de bodega, aunque suene un poco arbitrario, pero ellos son los que en el fondo funcionan como un supermercado para mí, ¿cierto? Si ellos no tienen un producto o algo que es fundamental para mi operación y yo no estoy al tanto, o sea, ninguna posibilidad. Entonces, la bodega es la que se antepone generalmente a una bodega bien manejada. Ojo, yo he visto bodegas de todo tipo. He visto bodegas que ha tenido que salir gente de cocina a hacer compras porque el insumo no está. Entonces, una buena gestión de bodega me va a permitir una continuidad operacional, siempre. Es muy difícil que y no hablemos de una bodega como entendiendo o presumiendo de que una bodega que esté saturada de productos es la que me va a garantizar, por ejemplo, una operación continua. No pasa por ahí, pasa simplemente por la planificación, ¿cierto? Hablábamos hace un ratito de la rotación de los inventarios, donde decíamos que 4 veces de rotación en el periodo era lo óptimo. Eso hablaba de una buena administración, de una buena gestión de compra y de un buen proceso. Entonces, esto viene a justificar un poco lo que yo les digo, porque no necesariamente una bodega que esté saturada de productos habla de una buena gestión. Ya, eso va más allá. Si yo planifico, por ejemplo, si planifico con esta holgura de una semana, obviamente me voy a abastecer para funcionar una semana, ¿cierto? Y eso es lo óptimo. Eso es o sea, eso es lo esperable en el fondo, ¿ya? Entonces entendámoslo por ahí. Démosle ese enfoque al tema del abastecimiento, al tema de la bodega. Fundamental para mi gestión. Es interpretativa también la bodega, o sea, no necesita una receta para entregarme los productos a través de una requisición, que es en el fondo la interpretación del peso por las personas, ¿cierto? Bodega tiene al tiro la relación de lo que a mí me tiene que entregar. Entonces, ¿requiere menos información? No, requiere la misma información que nosotros, pero ellos interpretan ya una requisición, no interpretan recetas. Volumen, ellos manejan cantidades, no manejan gramaje, no manejan porciones, no dicen, no, tengo aquí para 10, perdón, no, aquí tengo 5 kilos. No, ellos manejan un volumen distinto y en base a esa requisición. Ya, entonces, estos 3 documentos, estas 3 etapas en conjunto, ¿qué es lo que me permiten? Garantizar la calidad constante, ¿cierto? Y el control financiero. Un flujo constante también, por el abastecimiento continuo, ¿cierto? También va relacionado al evitar los desperdicios y en la mejora de los rendimientos. Y mantener coherencia también, obvio, fundamental. No dejemos de romantizar la cocina, por favor. Así que todo esto que tenga relación con la coherencia, con el sentimiento, con lo bonito, es parte de la cocina. Así que esto tiene mucho de romántico, de romanticismo. Ya la cocina, entiendan ustedes que cuando uno hace las cosas con cariño es cuando quedan buenas. Ya es muy difícil que me quede algo rico siendo enojado. Entonces, entendamos y también incluyamos el romanticismo dentro de lo técnico, porque es parte fundamental. El que hace esta pega es porque tiene una pasión, es porque lo motiva. Ustedes quizás están muy ajenos a este rubro y a las exigencias de este rubro, de lo duro que es también. O sea, hay gente que ha tenido la suerte de saltarse algunas etapas, por ejemplo, duras de la cocina, y hay otros que le ha tocado vivirla con vieja escuela. O sea, nosotros venimos de una generación donde la gente mayor, generalmente con algún tipo de maña, eran muy reticentes a que llegara un cabro con una disposición distinta y con una formalidad distinta, ¿cierto?, a implementar algo nuevo.
las jornadas laborales. O sea, este es un rubro donde nosotros trabajamos mientras el resto disfruta. Y es así de duro. O sea, hay momentos en que a nosotros se nos olvidan cumpleaños, fiestas, Año Nuevo, Navidades. Entonces, ya eso, alguien que esté dispuesto a sacrificar y hacer todo eso, ya habla de un cariño, por lo menos un poquito de cariño a la cocina. Entonces, es muy difícil que alguien que esté relacionado a la cocina con este nivel de pasión, yo les comento, ¿cierto? Cocine mal. Eso es parte de lo romántico. Eh, yo creo que vamos a estar por ahí. Vamos a ver un poquito el impacto en la operación diaria de estos tres documentos y estaríamos. Eh, no sé si tienen preguntas hasta acá. Me gustaría saber si alguien quiere opinar algo, si alguien está un poco colgado, si alguien si es que están entendiendo con claridad, porque, insisto, yo a veces me voy mucho en hablar, y como que estuviera hablando con gente que entiende todo lo que yo le digo, pero, pero he tratado de ser lo más práctico posible, lo más claro posible también, y me gustaría saber si es que hay dudas de los que están ahí presentes, si hay algo que no esté claro. O sea, aquí nos podemos equivocar 10.000 veces, todavía, y preguntar 10.000 veces también. Yo, Y yo ven, entiendo, yo de nuevo, bueno, más o menos yo entiendo que usted se está basando en su experiencia. estamos vinculando, claro, y esa es la idea, de que ustedes lo entiendan como una vinculación con el medio, que a través de la Claro, yo, experiencia, para ustedes se les haga más fácil entenderlo y relacionarlo también. claro, trato de asociarlo a mi día a día en mi cocina pequeña, porque no puedo hablar, claro, usted ahora me está explicando de técnica o me está hablando de cosas en su técnica como chef. Claro, Y yo lo claro. entiendo y trato de entenderlo o sociabilizarlo a mi día a día, a mi cocina pequeña, como le digo. Es que Eso, todo está relacionado, po. Todo está asociado. En el fondo, uno parte cocinando en la casa, uno no parte cocinando en una planta. Entonces, todo claro, está directamente relacionado con la operación que nosotros también hacemos en la casa. Insisto, con esto yo no quiero que ustedes queden con esta percepción de que estamos demonizando todo lo que hacemos en la casa o que todo lo que hacemos en la casa está mal. En ningún caso. O sea, yo le estoy explicando la operación de un casino, de un restaurante. Ellos funcionan con protocolo. Claramente lo podemos adecuar a la casa, pero lo que sea necesario. O sea, yo no voy a crear en mi casa una BPM porque a mí nadie me venía a fiscalizar la casa como cocino. Entonces, tener un protocolo tan específico como una BPM en la casa no me sirve. Pero quizás sí me sirve entender que la contaminación cruzada la puedo generar hasta en mi refrigerador y quizás ponerle más ojo a eso, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que relacionar. Y insisto, o sea, el material también es un material de una escuela de gastronomía internacional, entonces ustedes están con un material que se enseña en la escuela. Entonces también tómenle un poquito el valor a eso y créanme que estos conceptos un poco más técnicos también me sirven para desenvolverme en la casa. Eh, Insisto, aquí también pueden hacer alguna idea de emprendimiento, o sea, no descarten eso. Y entender todas estas formalidades o entender todas estas etapas que involucra el emprender o el producir, ¿ya? También es válido, ya sea para seguirlo o para descartarlo de plano, porque insisto, esto es un tema complejo. La cocina es de mucho requerimiento. La cocina es de mucha, más que precisión, más que sabor. No sé, ayer yo le explicaba a sus colegas, al otro grupo. O sea, hoy día algo puede estar muy bonito, puede estar muy rico, puede estar muy bien presentado, puede estar una colorimetría pero extraordinaria, puede tener una combinación de sabores, texturas extraordinaria. Pero si no es seguro, no me sirve. Si no es seguro, el producto no me sirve. Si no me pueden garantizar que ese producto no me va a generar ningún daño, no me sirve. Entonces, eso es lo que quiero en el fondo transmitir, ¿ya? Que todos los procesos que vamos a hacer los hagamos de forma segura. Porque claro, hay cursos donde nos enseñan sí a cocinar, y qué es lo entretenido, qué es lo que nos gusta. Pero estas cosas generalmente uno
no sé si por desinterés, pero hay gente que a estos temas le aburren. Y está bien, está claro, no tiene por qué gustarle a todos. Pero estos temas son fundamentales. O sea, sin esto yo no puedo tener la noción de lo que es cocinar. Sin esto yo solamente voy a ejecutar una labor. Pero entendiendo todos estos conceptos y entendiendo la importancia también de mi entorno, ¿cierto? De mi entorno, ya sea para el abastecimiento, ya sea para que, no sé, contar con las condiciones desde eso, de lo básico. Alguien cuando aprende a cocinar, pone una tablita nomás corta, mezcla, ya sé. Pero esto es un poquito más profundo. Y entiendo quizás que no sea el interés de todo, pero tengo que mostrárselos, tengo que enseñárselos porque es parte también de mi formación. Y es la manera que tengo también de hacérselos, de ejemplificárselos más claro. O sea, me van a escuchar hablando siempre de plantas, me van a escuchar hablando de Sodexo, que el casino, que el congelado. Creo que he tenido la suerte de estar inserto en este mundo y en este rubro desde el lado más bonito, no desde el lado tan duro, ya tan operacional, tan operativo, tan de exigencia. He tenido la suerte de convivir más con el número, con la planificación, con la estandarización, con la implementación de procesos. Entonces, creo que eso aporta mucho también al que tenga algún tipo de desconocimiento o un desconocimiento total de lo que es una operación. Y me gusta transmitirlo y al final creo que se logra un poco ejemplificar con lo que quiero entregarle, ¿ya? Y por eso lo que usted me dice, Ivette, que lo trata de relacionar con su casa, está muy bien. O sea, espero que así lo hagan todos también, pues. Espero que todo esto lo lleven y aterricemos un poco la pelota y lo llevemos al entendimiento de casa. El equipamiento no es muy distinto a lo que se ocupa en una planta en una casa, o sea, son otros volúmenes, ¿no? ¿Ya? Una olla, por ejemplo, una olla común y corriente, en una planta se llama marmita. ¿Por qué? Porque aguanta 150 litros de capacidad. Una olla no, ¿ya? Un sartén basculante, que cumple la misma función que un sartén de casa. La única diferencia es que el sartén basculante tiene una capacidad mayor y que yo tengo una báscula para trasvasijar lo que estoy cocinando. No sé, pues un horno de convección. Todos tenemos en la casa un horno con algún tipo de ventilador. Eso es la convección. La convección me garantiza una cocción pareja, carga completa. ¿Ya? Entonces, es bueno ir relacionando este tipo de conceptos con la casa. ¿Ya? Ahora, si quieren que lo aterricemos más a una casa, díganme y lo simplificamos un poquito y lo llevamos más para allá. Pero creo que no es justo para ninguno saltarse esta etapa, sobre todo de la planificación. Porque cuando estemos en la práctica, ¿cierto? Cocinando, lamentablemente no vamos a estar frente a frente. Yo no voy a poder estar encima de ustedes viendo el proceso o supervisando el proceso o ayudando en el proceso de lo que ustedes quieran. Entonces, todo esto nos va a servir como un lineamiento para cuando tengamos que estar así nuevamente frente a frente en la cámara, ejecutando y haciendo práctica. ¿Ya? Así que qué bueno que lo tocó Ivette y qué bueno que lo podamos aclarar también. O sea, está el espacio más que abierto para que ustedes puedan expresar lo que no entienden y si creen que nos estamos yendo mucho para lo industrial y estamos dejando de lado eh, lo doméstico, también. O sea, no hay ningún problema. Pero insisto, creo que la profesionalización de este rubro es lo que le da la seriedad. ¿Ya? O sea, insisto, no tienen por qué saber estas cosas. Y es bueno que se encuentre con esto de sorpresa, que esto tiene tanta exigencia, porque también ustedes le toman otro valor a lo que es la cocina y a lo que es la formación también de un cocinero, porque un cocinero, si bien antes era mucho de oficio, hoy día la gente nos preparamos, hoy día nos preparamos para esto, o sea, hay un conocimiento más acotado, hay una intervención más profunda en toda la área, ¿cierto? A mí me gusta mucho la tecnología y el aplicar procesos. Juan, cuénteme. Juan, usted levantó la mano, hable nomás. ¿O está saludando nomás? Profesor, Dígame. ¿le puedo hacer una consulta? Dígame, Fabiola. Sí, ya. Miro. Profesor, es que me atrasé un poquito con la tarea, que ahora me tocó estar con mi bebé, pero No, la no tengo hay casi problema. lista. ¿Cómo se la puedo hacer llegar si no alcanzo en el chat?
No, si el chat queda activo, pueden mandarlo igual. Ah, ya, profesor, esa es Sí. la duda que tenía. Si no, yo no desconecto esto, así que el chat queda activo. Ya, profesor. Ya, esa era la duda que tenía, gracias. Ya, de nada. Profesor, Cuénteme. profesor, ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha? lo Ya, escucho, Juan. perfecto. Qué bueno. Mire, interesantísima la clase, sobre todo el concepto. Muchas Eh, gracias. Yo entiendo como un punto que llevarlo más al concepto de más personal, más de nosotros, más de cocina, de casa. No Ujú. deja de ser interesante lo profesional y los conceptos profesionales que está gestionando, pero como usted dijo, es llevarlo un poquito más a nuestro nivel de casa, digamos. Totalmente, Juan, lo que va a pasar ahora es que en la práctica lo vamos a implementar. Entonces es Ya. necesario que este tipo de conceptos lo apliquemos. Eh, Insisto, y gracias por eso, por lo del profesionalismo. Y es por lo mismo, porque no quiero enseñarle algo que después en algún otro lado les digan, no, esto está mal ejecutado. O sea, partamos de la base y después, claro, la operación va a ser una casa. Insisto, y gracias por esto, porque al final a uno también me ayuda a tener un poquito más de noción. Pero esto es Ya. interpretativo, también puede ser en la casa, o sea, planificar un menú también lo puedo hacer en mi casa, planificar y costear lo que yo voy a comer también lo puedo hacer en mi casa. Así que ahí también ustedes vean la forma en que lo llevan a la aplicación, sobre todo en la casa, ¿ya? El tema de los conceptos, o sea, quizás mañana se les van a olvidar el concepto de inocuidad, de esto, pero cumplo con enseñárselo y al que le suma bien y al que no le suma creo que algún sentido le va a hacer el día que esté lavando un pollo. Entonces, Sí, por supuesto, no sí, deja de ser importante también los conceptos profesionales. en ningún También caso. es importante saberlos también. Pero como le digo, es más llevarlo a nuestro nivel. No, Juan, lo tengo súper claro, pero créame que esta parte ya más o menos son 10 horas de teoría, así que ojo ahí, ¿eh? Ojo con que vamos a seguir aprendiendo conceptos. Pero Ya. ¿No? le tomo la palabra y lo vamos a tratar de llevar más a temas prácticos. Ojalá que de aquí al jueves ya tenga resuelto esto de compartir las imágenes para que podamos ver algunos videos. Tengo videos de fiscalizaciones, tengo ahí un par de videos sobre procedimientos, entonces eso también nos va a ayudar a entender y a relacionarlo con la operación de la casa. Ya, profesor. Mientras tanto, estudiense eso, si esto es conocimiento, esto es cultura general, esto es parte de, no sé, por último, si en algún momento le dan ganas de emprender, ¿ya? Para todo esto me sirve. Por supuesto. Sí, así que muchas Agradecido. gracias, Juan. Agradecido a usted, pues. Vale, vale, profe. Ya, pues dejemos hasta aquí. Estamos listos. Yo les doy las gracias por la atención. Gracias a los que participan también. A los que no estamos discriminando a nadie. Simplemente cada uno ahí entiendo que el silencio también es parte del entendimiento. Así que bien por eso. Así que muchas gracias. Nos vemos el jueves y me comprometo a eso, a tratar de solucionar esto de poder compartir el documento para que lo hagamos más interactivo. ¿Ya? Ya, profe. Que esté bien, gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Gracias.